Fortaleza de Sion será llave. Presenta Palabras de Vida con el pastor William Monroy. Dios le bendiga. Aquí estamos desde el Centro Evangelístico Misionero Fortaleza de Sion del municipio Cristóbal Rojas, Charallave, Estado Miranda, Venezuela. Para bendecirte, pues hoy traigo una palabra de Dios para ti, iglesia, y para ti que estás buscando una respuesta a la situación que estás viviendo. Estoy seguro que cuando culminemos esta presentación vas a ser bendecido más allá de lo que has pedido y entendido, pues la palabra de Dios es vida y es espíritu, es poder. Es la misma palabra que se desató en el libro de Génesis cuando las cosas fueron creadas. La Biblia dice, vamos a ir para ello, al profeta Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, y dice de la palabra de la manera siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta palabra, cuando la analizamos, vemos que es lo que se conocía en el tiempo del Antiguo Testamento, aproximadamente 6 siglos antes de la encarnación del Verbo de Dios, que es el Mesías, Jesús de Nazaret, que era, el pueblo judío lo consideraba como una profecía mesiánica, dicho de otra manera, exclusiva, para que cuando esa persona, en primera persona, se presentase en el templo a leer ese rollo, pudieran entender el pueblo que la palabra se estaba cumpliendo. Cuestión que podemos corroborarla en el libro, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 19. Ya eso lo conocemos, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Sin embargo, vemos aquí lo que es de alguna manera una parte de lo que es definición de la unción. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, queremos ser ungidos, valga la redundancia, por aquel que pueda hacerlo, que es nuestro Señor. ¿Para qué? Para ir y hacer la obra. Sin embargo, muchas veces pensamos que la unción viene solo para de alguna forma recrearnos, perdóneme el término, entretenernos dentro de la congregación. Déjeme decirle que ese concepto es un concepto errado. La unción es el ser preparado para ir y hacer discípulos a todas las naciones, para llevar el Evangelio de la paz. Está definido allí en el libro de Isaías, capítulo 61. Por ejemplo, cuando el Señor lo leyó en Lucas, dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Empezó a establecer una serie de situaciones o una serie de responsabilidades que tenía que cumplir él, como el primero de algunos que habían de manifestarse, entiéndase los discípulos, los apóstoles y la iglesia, para poder ser testigo en cada lugar que Dios determinó, entiéndase en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que lo que aquí estamos leyendo no fue solo una profecía para Jesús, es una profecía que comenzó en Jesús y que ha de manifestarse mientras la iglesia está trabajando, mientras la iglesia está haciendo efectiva lo que conocemos como la Gran Comisión. En la Gran Comisión, el Señor dijo en Marcos, por ejemplo, capítulo 16, versículo 17 al 18, dijo: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen qué? Para lo cual creen en el cumplimiento del deber a los cuales fueron llamados. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero no leemos lo que está en el versículo 16, en donde estaba determinada la responsabilidad que la iglesia había de hacer. En estos tiempos en donde la pandemia, las guerras, los rumores de guerra, el problema económico, el problema social, no es un elemento para que la iglesia se detenga. Es un elemento para que la iglesia sea expandida, la palabra de Dios por medio de ella, en todos los lugares hasta lo último de la tierra. Estamos clamando por la segunda venida del Señor, pero para la señal determinante de esa venida es que tú y yo podamos cumplir dicha responsabilidad. Señor, úngeme.
Vamos a los seminarios, vamos a los congresos, vamos a los ayunos, a los clamores para que nos unjan. Entonces, hay veces no pasa lo que Dios quiere hacer porque no entendemos el para qué. Ahora, el para qué lo podemos ver en Isaías capítulo 61. Me ungió Jehová, dijo Jesús. 1. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. 1. 2. A vendar a los quebrantados de corazón. 3. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. 4. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. 5. Y el año de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que puedan ser llamados pueblo de Dios, árboles de justicia, plantío de Jehová. La unción no es para hacer demostraciones. La unción es un encargo, es cuando somos llamados, ungidos, somos enviados, comisionados para cumplir una obra en una comunidad, en una nación, en un pueblo que está clamando por ti y por mí. Soy de los que creen que lo que está ocurriendo en tu nación, en mi pueblo y en tu pueblo es un clamor de la creación por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos? Los que entienden lo que el Padre cree o lo que el Padre quiere. A los que creen estas señales les seguirán. Dicho de otra manera, que las señales van a corresponder para que la gente, a través del anuncio de la palabra de Dios, sepan que no es una palabra de un hombre, que no es una opinión de un hombre, que no es una filosofía humana, que no es un movimiento temporal, sino que es la misma palabra que se soltó en el Génesis capítulo 1, del capítulo 2. Es la palabra que sigue creando, que sigue sanando, que sigue liberando, que sigue generando aquello que se perdió en el hombre y la mujer que se ha perdido. Es sintonizar al hombre y a la mujer en el proyecto divino para lo que Dios le ha enviado. Entonces, ¿quieres ser ungido? Tienes que estar consciente a qué estás siendo llamado. Genera responsabilidad, genera deber. Yo quiero ser ungido para que Dios sane a los enfermos a través de mí. Déjame decirte que es una señal que debe seguir a aquellos que han creído. ¿Estás dispuesto a salir a predicar? ¿Estás dispuesto a salir a vendar a los quebrantados de corazón, a prestar tu oído y tus brazos para abrazar a aquellos que lloran, para ser consolados? Es a través de ti, es a través de mí que deben ser consolados. ¿Estás dispuesto a cerrar tus labios y llorar con aquel que siente dolor profundo por la pérdida de un esposo, por la pérdida de un hijo en este tiempo de pandemia? En este tiempo de problemas económicos y donde hay un determinado desorden social, pues entonces estás entendiendo lo que significa ser ungido. Eres candidato para ser lleno de la presencia de Dios y ser comisionado para ir y hacer. Otro elemento que no está incluso acá, pero es correspondiente, es que cuando somos ungidos ya no se trata de ti ni de mí. Somos representantes de aquel que nos llamó. Es en el nombre de Jesús. Ir en el nombre de Jesús es estar consciente de que no se trata de ti, de mí, se trata de Él. Sea como persona, sea como congregación, sea como concilio, se trata de Él, porque es a Él que servimos. Vamos en el nombre de Jesús. Está dispuesto a publicar libertad a los cautivos, aquellos que están atados en drogas, en alcohol. ¿Está dispuesto a sentarte con ellos o solo quieres predicar en naciones donde supuestamente no hay problema? Quizás donde nadie quiere ir es el lugar que Dios te va a enviar. Y no en las condiciones que tú puedes esperar, porque no se trata de eso. Porque si nos vamos a las Escrituras, vimos como los apóstoles, a pesar del tiempo que puedan estar viviendo, no vieron limitación para ir a lugares recónditos que quizás ellos nunca habían visitado. Por ejemplo, el apóstol Pablo, la Biblia menciona a Europa cuando menciona a Roma. ¿A dónde fue Pablo? A Italia. Menciona a España, a la provincia ibérica, lo que implica de que a pesar del dolor, de la persecución, el apóstol no se detuvo, entendió para qué fue llamado. Entonces, iglesia, ungir no es solamente hacer demostraciones dentro del templo. Ungir es para salir y buscar las almas que tanto claman por ti y por mí. Eso lo entendí hace un tiempo atrás y mi vida espiritual cambió a partir de ese momento. Dios empezó a encargar de lo necesario para mí, pero yo respondí a la prioridad de mi Creador.
Una cosa es la necesidad y otra cosa es la prioridad. ¿A qué estás respondiendo tú? ¿A tu necesidad o a la prioridad de quien te hizo, de quien te llamó, de quien te guardó, de quien te sanó y de quien te libertó? Es a Él que tenemos que corresponder. Eso es ir en su nombre. Los apóstoles, para terminar, en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando comienza la historia y el fundamento de la iglesia, lo que llamamos iglesia primitiva, todos los que llegamos a Cristo, cuando leemos el libro de los Hechos, queremos ver todas esas señales y prodigios. ¿Por qué no está pasando? Te dejo ese tiempo para que te hagas la pregunta. El problema es Dios. ¿Quién falla? ¿Dios o fallas tú o fallo yo como iglesia? Evidentemente Dios no falla. Somos tú y yo que estamos fallando. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo muchas cosas que están claras en las Escrituras. Ellos estaban preocupados porque estaban sometidos al gobierno de un imperio fuerte e impetuoso, el imperio romano. Y estando en el aposento alto le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Y Él le dijo: no corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su potestad. No me pregunten eso. Ustedes tienen que saber que para esto los reuní, que necesariamente tienen que ser empoderados, ungidos por el Espíritu de Dios, para que me puedan ser testigos al lugar que los envío. Además de eso, en Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y al resto, y en el versículo siguiente determina el propósito: a fin de perfeccionar y adiestrar a los santos para la obra del servicio del ministerio. Así que iglesia, voy a orar por ti en este momento, porque hoy, entendiendo para qué somos llamados, entonces Dios va a querer darte lo que más que tu deseo de ser ungido, Él quiere hacerlo, porque pocos son los obreros y mucho es la mies. ¿Cuántos obreros en esta hora le dicen amén? Heme aquí, Señor, voy a orar por ti. Cierra tus ojos en ese lugar. Cierren los ojos en ese lugar y voy a hacer una oración por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te doy gracias porque entiendo que me llamas y me seguirás llamando. Gracias porque la verdad me hace libre. Si te digo hoy, envíame a mí, yo quiero ir a hacer lo que tú quieras que yo haga, al lugar que tú quieras que yo vaya y decir lo que tú quieras que yo diga, porque sé que si cumplo con eso, tus señales me seguirán. Te bendigo y esté atento a la voz de Dios de su vida. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias. Dios me les bendiga.